Muy buenas noches, ¿cómo están, amigos míos? Ha sido una semana muy especial. Vienen siendo 2 semanas muy gratificantes, muy llenas de comentarios y sobre todo de personas que por primera vez escuchan de qué se trata el origen del Libro de Mormón y de nuestro profeta José Smith como el profeta elegido por el Señor para restablecer su iglesia. Nosotros hemos tenido acá en Buenos Aires, en la Feria del Libro, en su edición número 49, y tuve la oportunidad de estar al servicio y en la plataforma de Family Search y en 2 posiciones diferentes, y ha sido realmente experiencias maravillosas. Pero el sábado fue algo particular porque estuve en busca de sus apellidos, de los apellidos que pasaban por el televisor para buscar ¿cómo se dice? Para el inicio de su apellido, de dónde viene, de dónde está formado, a qué parte, en qué país hay más cantidad de gente con ese apellido. Y fue muy interesante los testimonios. A veces caen personas que dicen, no, yo ya vine el año pasado y ya me hice la cuenta, pero me quedó un apellido sin preguntar. Y yo decía, en ese momento fueron 5 horas intensas de estar parada y hablando, que ustedes vieron que a mí no me cuesta mucho hablar. Lo disfruté muchísimo, pero fueron 5 horas de cola todo el tiempo. Fue mucha gente, y lo maravilloso que tenemos un stand del Libro de Mormón. Y en ese momento yo pensaba, ¿habrá imaginado José Smith cuando dijo qué voy a hacer con 60 personas en 1830 para distribuir el Libro de Mormón por el mundo? Pueden pensar que lo digo, lo comparto porque yo pertenezco a esta religión. Y sí, es por eso. Pero también, como amante de la historia que soy, me encanta ver hasta dónde llega lo que muchos de nuestros antepasados han escrito. Y cuanto más si es referente a la religión. Esta semana abarca del 5 al 11 de mayo y el título es Se cumplirán las promesas. Está basado en Doctrina y Convenio, en la sección 45. Me parece mentira ya que estemos en la sección 45. Y hoy vamos a hablar pura y exclusivamente de esta revelación. Vinimos de ver por qué nos consagramos, por qué nos bautizamos, por qué obedecemos, por qué nos consagramos como personas, con nuestros dones, con nuestros talentos, para poder ayudar a otros a conocer el Evangelio. Hoy vamos a hablar exactamente de estas promesas que el Señor dice que se cumplirán. Para esto vamos a ir... Servite, Sergio, por favor. Gracias. Para esto vamos a ir directamente a la lectura del primer versículo de esta sección, que dice: Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, vosotros, a quienes el reino ha sido dado, escuchad y dad oído al que puso los fundamentos de la tierra, que hizo los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen su ser. Y de nuevo os digo, escuchad mi voz. No sea que la muerte os sobrevenga a la hora en que menos lo penséis. El verano habrá pasado y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste.
ve la sangre de tu Hijo, que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos, que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Como dice mi esposo, si no es cierto, es muy romántico. El solo imaginarme que este Salvador, que mi Salvador, su Salvador, esté abogando ante su Padre, porque por su sangre Él me compró, a mí, no sé a ustedes, pero a mí me tranquiliza de sobremanera. Él le dice, si te complaciste en mí por lo que yo he hecho, por favor, perdónalos, para que de esa manera te glorifiquen y puedan conseguir vida sempiterna. Antes de ser miembro de esta iglesia, yo creía en una preexistencia. Creía que la tierra era como un jardín de infantes o una primaria y que después íbamos a otro lugar a poner en práctica lo que habíamos aprendido. Cuando conocí la doctrina, me pareció maravilloso que hubiera un plan de salvación, que estos seres mortales que vivieron vidas espirituales pudieran llegar a ser mejores de lo que habían sido. Yo aspiro a eso, me regocijo en eso y comparto mi testimonio de que eso es exactamente lo que espero de este amorosísimo Salvador. El versículo 9 agrega, y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los gentiles, y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. Siempre que me imagino un estandarte, hace muchísimos años atrás, enseñaba a jóvenes de 12 a 18 años e hicimos un juego de estandartes sobre las 12 tribus de Israel. Fue apasionante ver cómo cada uno de ellos se reconocía a través de estos estandartes. El sábado, entre la multitud, no soy muy alta, tampoco soy muy baja, pero para que me pudieran ver, levantaba mi libro de Mormón en medio de la feria para que supieran que ahí estaba, que podían pasar a buscarme. Eso es un estandarte, eso es una luz al mundo. Esa fue mi luz, esa es mi luz. Y me gusta compartirla con ustedes. El versículo 10 dice, por tanto, venid a Él, y razonaré con el que viniere, como con los hombres en los días antiguos, y os enseñaré mi potente razonamiento. Por tanto, escuchad unánimes y dejad que os muestre mi sabiduría. Hablábamos el domingo en mi capilla de cómo podíamos ser, cómo podíamos darle lo único que tenemos, que es nuestra voluntad al Padre, sin jactarnos, sin ser diferentes, sin abrirnos, siendo unos en mente y en corazón, como lo vimos la semana pasada, para poder darle lo mejor que tenemos al Padre. Me encanta, deja que os muestre mi sabiduría. Ese es su concepto. Vengan a mí, muestren su humildad y yo les daré mi sabiduría. En el versículo 25 dice, mas serán recogidos de nuevo, pero quedarán hasta después del cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción,
y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será plenitud de mi evangelio. Estas palabras, para aquellos que son evangelistas o han estudiado la Biblia, saben con certeza que en Mateo 24 muestra estas señales como el principio de la venida, de la preparación de la segunda venida de Cristo. El Señor estaba diciéndole exactamente lo mismo a José Smith en marzo de 1831. Estén atentos, habrá algunas señales. Y estas estaban mencionadas. Y en esa generación, hablando de nosotros, serán cumplidos los tiempos de los gentiles. Versículo 32. Pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Pero entre los inicuos, los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios. Y también habrá terremotos en diversos lugares y mucha devastación. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí y levantarán la espada el uno contra el otro, y unos a otros se matarán. ¿Les suena parecido a algo de nuestra actualidad? Y cuando oyó el Señor hube hablado estas palabras, mis discípulos se turbaron. Y les dije, no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que yo les he dado. Y verán señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y verán sangre y fuego y vapores de humo. Y antes que venga el día del Señor, el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre y las estrellas caerán del cielo. Recuerden que todo lo que el Señor enseñaba era en parábolas. Todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo. No seamos más exagerados de lo que podemos ser como humanos. Confiemos en su conocimiento y en su sabiduría. Dice en los versículos más adelante, porque este también es largo como el anterior, como en la semana anterior, en el versículo 56, él dice, y en aquel día cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán ese día. Y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuerte, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. Estas mismas promesas le hizo a nuestro padre Abraham. Estas mismas promesas se le hizo a Moisés. Estas mismas promesas se nos hace a nosotros hoy en día. Escuchemos las palabras, porque de cierto os digo que os espera grandes cosas. Oirán de guerras en países extranjeros, mas he aquí os digo que están cerca, aún a vuestras puertas, y dentro de pocos años oiréis de guerras en vuestras propias tierras. Por tanto, estén atentos, porque cuando el Señor aparezca, será terrible para ellos, de modo que el temor se apoderará de ellos y se mantendrán
alejados y temblarán. ¿Es para tener miedo? Siempre que hablan sobre un Dios que castiga, sobre un Dios que permite la muerte, el sufrimiento de un niño, las guerras, las injusticias, las enfermedades terminales, siempre los hombres terminamos enojándonos con Dios. Siempre buscamos un culpable fuera de nosotros. ¿No será quizás nuestro temor que nos paraliza, que nos da miedo y no nos permite actuar? ¿No será que no tenemos confianza en nuestro Salvador y Protector? ¿Será acaso que no investigamos lo suficiente como para entender que no es un castigo, sino una salvación? ¿Podremos ver entre líneas o precepto sobre precepto o línea sobre línea lo que el Padre realmente desea de nosotros? Lo que el Padre quiere que comprendamos. Como dijo Adán, yo no sé, pero el Padre me lo pide. Yo no sé, queridos amigos, pero si el Padre lo pide, voy a obedecerlo. Hace poco volví a leer la historia de Mary Poppins. Ustedes recuerdan que es un personaje ficticio, es una niñera inglesa típica que resulta ser mágica. Ella llega del viento del este a una familia con bastantes problemas y tiene a su cuidado dos jovencitos. Jane es la niña y Michael el niño. De manera firme pero amable, ella trata de enseñarle todas aquellas cosas valiosas de la vida. Siempre tiene esas lecciones con un toque encantador. Si sos muy joven y me estás viendo, por favor, ve la primera película de Mary Poppins. Pero en un momento, Mary decide irse. Y entonces, su amigo Bert, que es el limpiador de la chimenea, trata de disuadirla que no se vaya. Y lo que utiliza son chicos buenos. ¿Por qué los dejás? Y Mary responde, me tomaría la molestia si no fueran niños buenos. Pero no puedo ayudarlos si no me dejan. Y no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño, joven, adulto, anciano, sábelo todo. Bert pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Mary responde, entonces de ahora en adelante tienen que hacer un poquito por sí mismos. Queridos amigos, al igual que Jane y Michael, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No, sí, en la mayoría somos niños buenos, pero no siempre nos dejamos enseñar. A veces incluso actuamos como si ya lo supiéramos todo. Enseguida ponemos la manito. Espera. ¿En serio me vas a hablar del libro de Mormón? ¿En serio crees que la Tierra es plana? ¿En serio que me decís que hay seres en otros planetas? ¿En serio? Siempre tratamos de saberlo todo. Cuidado con esto. Vinimos a la Tierra desde un hogar preterrenal. Me van a sentir decirlo siempre. Y celestial. Ese poquito requiere tomar decisiones. La meta de nuestro Padre Celestial es la enseñanza de sus hijos. No es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que nosotros, por nuestro propio albedrío, elijamos
hacer lo correcto. Si simplemente Él quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensa y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas celestiales, obedientes y entrenadas, que no lo mordisquean, que no le rompen las pantuflas y que se quedan tiraditos en la sala celestial. No, no es esa. Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él en esta familia eterna. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos en su reino. Una senda, ¿escucharon? Es parte de la promesa. Herederos con Él. ¿Sí? Una senda de convenios que nos lleva a ser como Él. Tener la clase de vida que Él tiene y vivir para siempre como familias en su presencia. ¿Qué me estás queriendo decir, Ruth? ¿Que vamos a llegar a ser dioses? Sí, esa es su promesa. Yo no me lo quiero perder. Pero ustedes deben hacer un poquito más que escucharme. El poder escoger es vital para este plan, del cual aprendimos en nuestra existencia preterrenal y dijimos, sí, nos encanta la idea de poder decidir por nosotros mismos. ¿Y después? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos sucedió? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en un Dios que nos ama y salva? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer su voluntad? Porque nos gusta hacer la nuestra. Porque nos gusta divertirnos, porque a veces los domingos estamos cansaditos y llueve, entonces nos quedamos en la cama, porque siempre ponemos nuestra voluntad primero. La intersección de Cristo, como leímos en los primeros versículos de esta sección, al menos en parte para recordarnos que Él ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, y que nadie está excluido del alcance de la misericordia de Dios. No importa si somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, evangelistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, católicos, protestantes, budistas, no importa, somos sus hijos. ¿Quién le va a dar, se acuerdan la semana pasada, quién le va a dar a uno de sus hijos vestimentas reales y a otro le va a dar harapos para que se sienten en su mesa a comer? ¿En serio? ¿En serio? Muy bien, nadie está excluido de esta misericordia. Para aquellos que creen, para aquellos que creemos en Jesucristo y nos arrepentimos y somos bautizados y perseveramos, hacemos nuestro mayor esfuerzo, el Salvador perdona, sana e intercede. Perdona, sana e intercede. Él es nuestro ayudante, nuestro intercesor, que confirma y garantiza la reconciliación con nuestro Padre. Es el hermano mayor. Háblale vos. A vos sí te va a escuchar. Y él dice, un momentito, ahora vengo. Vuelvo a decir, si estoy equivocada, déjeme vivir en mi locura, porque es lo más hermoso que he vivido, el Evangelio. Llegamos a conocer al Padre cuando llegamos a conocer al Hijo, obviamente. Un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino cuatro
4 pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son: ejercer fe en Él, seguirlo, servirle y creerle. Parece tan fácil. Conocerlo, ejercer fe en Él, seguirlo, servirle, creerle. Son tan sencillas las palabras y nos cuesta tanto llevar adelante. Ejercer fe en Él, el ejercicio de la fe en Jesucristo, consiste en confiar en sus méritos, misericordia y gracia. Comenzamos a conocer al Salvador cuando avivamos nuestras facultades espirituales y ponemos en práctica sus enseñanzas hasta dar cabida en nuestra vida a una porción de sus palabras. A medida que nuestra fe en el Señor aumenta, confiamos en Él y tenemos confianza en su poder para redimir, sanar y fortalecernos. Si yo, en lugar de esto, basado en un libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el libro de la ley de la Iglesia, de la doctrina y los convenios, yo le diría, bien, en esta constelación familiar individual que hemos hecho, hemos conocido con exactitud nuestros antepasados. Llegamos a amarlos, a perdonarlos y a dejarlos ir para que nuestra vida sea mejor. Conozcamos nuestros antepasados para que nuestra vida sea mejor. Entonces ahí ustedes me dirían, qué magnífico, profundo. Y yo tendría que ir a constelar. Sí, yo tendría que ir a constelar por mis familiares y por mí. Por ahí me encuentro con alguna cosa que puedo arreglar. Sin embargo, si yo le digo lo mismo, pero que es el Salvador el que hace eso en nuestras vidas, resulta que la maestra no está en sus cabales. Recuerden, conocerlo nos hace felices. Confiar en Él, tener confianza en su poder para redimir nuestros pecados, para sanar nuestra alma y fortalecernos, no es necesario alguien de afuera que nos guíe. Conozcamos su palabra, conozcamos aquellas cosas que nos enseñaron en la Biblia, que nos enseñaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Conozcamos el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y entonces aceptemos que somos parte del problema y aceptemos ser bautizados. Llegamos a conocer más plenamente al Señor cuando le servimos, cuando trabajamos en su reino. Al hacerlo, Él nos bendice generosamente con ayuda divina, dones espirituales y mayor capacidad de entendimiento. Pero para todo, no solamente para lo religioso, para todo. El Espíritu Santo es tan sabio que nos permite decir que la idea que se nos ocurrió y nos hizo famosos o nos llenó de dinero es nuestra. Nos permite decir que me parece que encontré el punto para ser feliz. Y nos permite decir que es nuestra. Amigos, llegamos a conocer al Salvador cuando hacemos lo mejor posible para ir a donde Él desea que vayamos. Cuando nos esforzamos por decir lo que Él quiere que digamos y llegar a hacer lo que Él quiere que lleguemos a hacer. Cuando reconocemos sumisamente nuestra total dependencia de Él, Él aumenta nuestra capacidad para servir de forma más eficaz.
Cuanto más conozco a mi Padre Celestial, más claramente veo cómo inspira y guía a sus hijos. Él no es irascible, vengativo, ni rencoroso. Menos mal. Su propósito mismo, su obra y su gloria es enseñarnos, exaltarnos, guiarnos a su plenitud. Él se describió ante Moisés como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad. El amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, sus hijos, supera ampliamente nuestra capacidad de comprender. ¿Significa esto que Dios aprueba o pasa por alto los comportamientos que son contrarios a sus mandamientos? No, definitivamente no. Pero Él desea cambiar muchas más cosas que nuestro proceder. Desea cambiar nuestra naturaleza. Desea cambiar nuestro corazón. Él desea que extendamos la mano y nos aferremos a la barra de hierro. Enfrentemos nuestros miedos. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que a veces los que escuchamos de que los cielos se pondrán rojos, que habrá noches de oscuridad, que habrá guerra en todos lados, que no tendremos paz, hambruna, enfermedad, pestes, ¿nos causa miedo? Bien, para no tenerlo, aferrémonos a la barra de hierro y avancemos con valentía hacia adelante, hacia arriba, en el camino estrecho y angosto. Él quiere esto para nosotros. Y porque es el camino hacia la felicidad. Ahora bien, ¿cómo motiva Dios a sus hijos para que le sigamos en estos días? Él envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito para mostrarnos el camino correcto. Dios motiva mediante la persuasión, la mansedumbre y el amor sincero. Él nos ama y desea que cuando nos tropecemos, porque lo vamos a hacer, nos levantemos, lo intentemos de nuevo y seamos más fuertes. Él es nuestro mentor. Él es nuestra gran y preciada esperanza. Él desea estimularnos con la fe. Él confía en que aprenderemos de nuestros tropiezos y tomaremos decisiones correctas. Esa es la mejor manera. Como en Batman. ¿Por qué caemos? Para poder levantarnos. Para poder levantarnos. Y si lo dice Batman, la experiencia me ha enseñado que todo es muy lindo, pero que tenemos problemas que nos ocurren, vamos a cambiar la palabra, nos ocurren enfermedades, pérdidas. El domingo estuve hablando acerca de que a veces nos quedamos sin trabajo, tenemos hijos para alimentar, nuestros padres están grandes, siempre es una prueba cuidar de ellos. Y yo de pronto les digo, confíen en nuestro Salvador, porque Él tiene la llave para hacernos felices, a pesar de las cosas que nos suceden. No nos hace invisible a los dolores y a las cosas cotidianas de esta vida. Todos necesitamos trabajar, todos luchamos para tener algo. Sin embargo, Él dice que si nosotros hacemos algo por aquel que no tiene nada, entonces Él hará lo mismo con nosotros.
nuestra actitud debería ser: puedo hacerlo y lo haré. Confiar en el Señor y depender de Él para recibir fortaleza y bendiciones. Ejercemos nuestra fe y acudimos a Dios para recibir ayuda. No nos sentiremos agobiados con las cargas de la vida. No nos sentiremos incapaces de hacer lo que se nos ha llamado a hacer o lo que tenemos que hacer. Seremos fortalecidos y nuestra vida se llenará de paz, paciencia, amor, gozo. Llegaremos a darnos cuenta de que la mayor parte de lo que nos preocupa no es de importancia eterna. Y si lo es, el Señor nos ayudará, pero debemos tener la fe para mirar hacia arriba y el valor para seguir su dirección. ¿Por qué nos es difícil mirar constantemente hacia arriba en la vida? ¿Por qué nos es tan difícil pensar en futuro, en eternidad? Tal vez carecemos de la fe de que un acto tan sencillo como creer en el Salvador pueda resolver nuestros problemas. A veces lo he pensado. Mirá que haciendo esto voy a tener la solución a mi problema. Pero recuerden que cuando los hijos de Israel los mordían las serpientes venenosas, se le mandó a Moisés levantar un asta a una serpiente de bronce, la cual representaba a Cristo. Aquellos que miraban la serpiente tal como lo mandaba el profeta eran sanados. ¿Qué hicieron? Muchos no miraron y perecieron. ¿Por qué? Porque era algo sencillo. Oh, hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais? ¿O preferiríais endurecer vuestro corazón en la incredulidad y ser perezosos y morir? Si es así, ¡ay de vosotros! La palabra de ánimo del presidente Monson de mirar hacia arriba constituye una metáfora para recordar a Cristo. Cuando lo recordamos a Él y confiamos en su poder, recibimos fortaleza por medio de su expiación. Es el medio por el cual se puede mitigar nuestras angustias, nuestras cargas y nuestro sufrimiento. Es el medio por el cual podemos ser perdonados y sanados del dolor de nuestra vida. Él es el medio por el cual podemos recibir la fe y la fortaleza para soportar todas las cosas. No dejará ni una promesa sin cumplir. Testifico del amor del Salvador hacia cada uno de nosotros. Sé, sin ningún lugar a duda, que Él nos ama y sabe cuál es nuestra debilidad y fortalece nuestros dones y talentos. Que tengan una semana llena de cosas buenas. Que puedan leer las Escrituras, estudiar y si no, orar para preguntar si estas cosas son verdaderas. Testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.